Leamos Lucas 20 del 1 al 19. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos que es del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese, entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándoles, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Saben, estamos en pleno siglo XXI y quizás a este punto uno pudiera pensar de que ya las personas no luchan con la cuestión de autoridad. Pero lo cierto es lo contrario. Hoy más que nunca la lucha por el poder, por la autoridad, es algo del día a día. Todos nosotros, de una manera u otra, cada día que nos levantamos tratamos de establecer nuestra autoridad. Y lo más lindo del caso es que procuramos que las demás personas obedezcan sin cuestionarla. Obedezcan nuestra forma de dictar las cosas de manera absoluta. Exigimos obediencia. Mucho más cuando entran en nuestro campo, en donde hemos establecido nuestra autoridad, y sencillamente interpretamos eso como usurpación de la misma. Nos hemos sorprendido de que esto es así una y otra vez. Pero saben, ningún ser humano, exceptuando a Cristo, tiene la capacidad para establecer una autoridad legítima en cualquier asunto de la vida. Cuando miramos este pasaje de Lucas, nos damos cuenta de que la autoridad de Jesús aquí está en el asunto. Hay un dilema con respecto a la autoridad de Jesús. Lucas quiere atrapar nuestra mente para que nos concentremos en una verdad que nos quiere mostrar él por medio de este evento en la vida de Jesús. Una verdad que debe estar en nuestra vida hoy, mañana y siempre. Y es esta: Jesús posee la autoridad legítima para consumar la salvación. Jesús posee la autoridad legítima para dar término, para concluir, para consumar la salvación. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo podemos llegar nosotros a esa conclusión? Básicamente, a la luz de este pasaje, de dos maneras. Primero, tenemos que entender cuál es el cuestionamiento con respecto a la autoridad de Jesús que se hace. Y segundo, tenemos que comprender en qué consiste esa autoridad. Lucas nos deja ver primero, de los versículos del 1 al 8, en cuál es el cuestionamiento de esta autoridad de Jesús. Vayamos allí para que vean un momento.
si notamos bien, Lucas nos pone en un escenario para que recordemos nuevamente que Jesús está en el templo. Jesús está en el templo de Jerusalén llevando a cabo su rol como Mesías, proclamando el evangelio del reino. Jesús está enseñando, pero no solamente está enseñando. En contexto anterior nos damos cuenta que Jesús está haciendo más que enseñar, está tomando acción sobre las autoridades de ese tiempo para mostrarles a ellos lo mal que han conducido el centro de la adoración del pueblo de Israel, específicamente el templo. Han convertido el templo en algo más, en algo completamente diferente a lo cual Dios estableció ese lugar para adorarle a Él, para orar, para buscar su rostro, para ofrecer sacrificios. Y esta gente han hecho de Él un negocio. Los negociantes no estaban en las calles, estaban en el templo. Y es en este preciso momento, en este instante en el cual Jesús está enseñando, está proclamando que vienen estos líderes ya un poco que, como decimos en el buen cubano, picados, porque ya les ha retado, ya les ha mostrado su realidad de falsedad delante del pueblo, y ellos vienen a cuestionar ahora a Jesús. Y le hacen una pregunta que tiene dos componentes, es una misma pregunta, pero que tiene dos componentes. Quieren saber cuál es el medio de su autoridad y de dónde viene. Y fíjese bien cómo lo dice, con qué autoridad haces estas cosas o quién te ha dado esta autoridad. En una palabra, ¿quién te ha dado a ti autorizo para hacer lo que estás haciendo? ¿Quién? Y es que interesante porque Lucas, para este momento, quiere que nosotros comprendamos que la autoridad de Jesús es diferente a la autoridad de los escribas, de los fariseos y de los sacerdotes. Es una autoridad diferente completamente. Es una autoridad que en la esencia de ella trae transformación, trae perdón de pecado, trae el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si uno va leyendo el Evangelio de Lucas hasta este momento, podemos notar en varios pasajes de Lucas que ya Jesús ha establecido una autoridad diferente. Muchos se preguntan, y eso es lo que quiere Lucas, que Teófilo en primer lugar empiece a meditar con respecto a la persona del Hijo, con respecto a Cristo. ¿Quién es este? Decían en su casa, ¿este no es el hijo de José? ¿Este no es el hijo de María? Más adelante, ¿quién es este que aún el mar, el viento, las olas obedecen? ¿Quién es este? Pero también Jesús, tomando ocasión de su propia autoridad dada, sencillamente dicen para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué le dijo al paralítico? Y más puntualmente, más cercano a este pasaje, mis hermanos, Jesús entra a Jerusalén y todo el mundo grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para el que lee Lucas, es incuestionable el contenido de la autoridad de Jesús. Jesús es alguien que perdona pecado, es alguien que sana, es alguien que calma la tempestad. Es incuestionable eso. Y eso nos hace a nosotros reflexionar con respecto a en quién nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído en alguien poderoso, alguien que tiene una autoridad tal que puede transformar nuestras vidas, que puede perdonar nuestros pecados, que puede calmar nuestras tempestades, que milagrosamente, de una manera sobrenatural, ha hecho que nosotros nazcamos de nuevo. Jesús tiene una autoridad diferente. No es la autoridad de esas personas, de esos líderes que están ciegos espiritualmente porque no pueden ver al Mesías, no pueden ver a Cristo y solo se preocupan por su propio autoritarismo, por establecer agendas humanas, por decir
sencillamente qué o no se debe hacer contrariamente a las Escrituras. ¿Estaremos nosotros viviendo en tiempos de Jesús, en lo cual muchísimas personas tratan de establecer una agenda, establecer una autoridad contraria completamente a la palabra de Dios, y muchas veces en detrimento de ella porque la usan mal? El otro elemento de la pregunta: ¿de dónde viene esa autoridad? ¿De dónde viene? Nosotros sabemos de dónde viene. Es que sin terminar la historia, sin terminar este relato de Lucas, nosotros desde el momento respondemos a esa pregunta en nuestra mente. La autoridad de Jesús viene de Dios, pero Jesús no cae en el juego de ellos, porque ellos están manipulando a Jesús para hacerle ver ante la multitud en ridículo y sencillamente proyectar ante él que él es un falsante, que él no tiene ninguna autoridad. Jesús de una manera magistral les hace una pregunta, ustedes la conocen, y la esencia de ellos es mostrarles una vez más la falsedad de su liderazgo, mostrarles una vez más que lo que tienen ellos es un autoritarismo y no una autoridad delegada de Dios. No están viviendo para traer un avivamiento genuino a la nación de Israel. No están preocupados por el centro del templo. Sencillamente han convertido eso en otra cosa. Y Jesús lo sabe bien. ¿De quién es el bautismo de Juan? ¿De dónde viene? ¿De Dios o de los hombres? Ellos, para seguir profundizando en su pecado, porque sencillamente eso es lo que pasa con el puerco, con el lodo, sigue revolcándose y revolcándose profundamente, no quiere salir, no quiere ir al agua limpia, sencillamente quiere seguir en el fango. Ellos, de manera astuta, le dicen que no saben, cuando la verdad es que sí saben. Sí saben. Ellos saben que la autoridad del Cristo viene de Dios, pero no quieren reconocerla porque eso implica muchas cosas. Eso implica renunciar a lo que ellos tienen hoy como un autoritarismo de beneficio. Eso implica humillarse ante un pueblo. Y ellos no quieren eso. Jesús une su rol como la palabra de Dios lo había anunciado con el profeta Juan, porque el último libro de la Escritura anuncia al profeta Juan, pero el profeta Juan anuncia la llegada del Mesías. Y Jesús está conectando nuevamente, y para el pueblo que escucha, ellos saben y lo identifican también a través de Juan. Y el que lee se da cuenta de esto claramente. Jesús se niega a responderle claramente, pero lo paradójico es que al no responderle, le responde. La gran pregunta para nosotros entonces es cómo nosotros respondemos a la autoridad de Jesús. Cómo nosotros vivimos bajo la autoridad del Hijo. Porque nuestra tendencia natural es a cuestionarla. Y quizás me pregunte, pero pastor, ¿cómo la cuestionamos? De muchas maneras. Cuando no nos sometemos en obediencia a su palabra. Cuando tratamos de vivir por la periferia de ella y no en el corazón que nos presenta la realidad de nuestro pecado. Queremos siempre adormecerla, queremos siempre ponerle adornos y no partir por el centro como ella lo hace. Ella dictamina lo que es y no lo que supone que sea. Pero a nosotros nos gusta hacer ese juego. Y nos parecemos muchas veces a estos líderes. Venimos en nuestro interior a cuestionarle a Dios, quizás no de manera tan evidente así como diciéndolo audiblemente, pero sí en nuestros comportamientos. ¿Por qué me tienes que cambiar?
¿Por qué tienes que transformarme? ¿Por qué tengo que dejar de disfrutar esto con tal de seguir tus caminos? ¿Por qué no has hecho nada en esta pandemia? ¿Por qué no la has quitado? ¿Por qué has permitido que mi familia muera? ¿Por qué has permitido que me enferme? Son muchas maneras de cuestionar su autoridad. Dios sabe lo que hace. Y Jesús ha venido en este contexto a traer el reino de Dios a la tierra. Jesús ha venido en ese contexto, dice Lucas, a proclamar el evangelio del reino, a hablar de su persona, a presentar al Mesías. La solución no está en que no tengamos la pandemia. La solución no está en que tengamos mejorías de vida todos los días. No es malo tenerla, no es que vamos a ir en pos de un sufrimiento, pero nuestra vida no consiste en eso. No consiste en eso, mis hermanos. De manera que el cuestionamiento de la autoridad de Jesús en este primer momento queda demostrado que es una rebeldía del corazón. Queda demostrado que es una rebeldía de aquellas personas que no quieren someterse al cuidado y a la transformación de Dios por medio del Mesías, por medio del Evangelio. Es rechazar esa transformación en nuestra vida. Es aguantarla. Es ponerla aparte. Hermanos, sometamos nuestra vida a Jesús. Sometamos nuestras vidas a su palabra. Él tiene toda la autoridad para enseñarnos, toda la autoridad para cambiarnos, toda la autoridad para decir cómo debemos vivir la vida y no nosotros. Nosotros no somos Dios. Y si en algo nosotros decidimos, es en lo que Él ya decidió. Y en segundo lugar, Lucas nos muestra a partir del versículo 9 hasta el 19 la imagen de la verdadera autoridad de Jesús. O sea, en otras palabras, Lucas ahora muestra en qué consiste esa autoridad. En qué consiste, que es diferente, que es completamente contraria al mundo, que no se basa en un autoritarismo ni la imposición de criterios, aunque tiene todo el derecho de hacerlo. Aunque tiene todo el poder para decir algo y todo el mundo tiene que callar. ¿En qué consiste? Jesús en este momento, ¿qué hace? Bueno, les confronta con una enseñanza tomando elementos de la cotidianidad. Una enseñanza a través de una imagen que ellos están acostumbrados. Quizás a nosotros hoy nos cuesta mucho entender de qué va todo. Quizás hoy nosotros nos detengamos en elementos específicos de esta enseñanza y perdamos de qué va todo, pero para ese tiempo Lucas nos deja ver que ellos entendieron clarito la enseñanza de esa parábola. El verso 19, si usted puede notarlo, hay una reacción. Hay una reacción y ellos dicen que sencillamente sabían con exactitud, sin temor a equivocarse, que había dicho esa parábola contra ellos. Y saben, lo que en esencia Jesús está mostrándoles a ellos es la manera inapropiada, pecaminosa, en la que ellos han tratado al pueblo de Dios. Debiendo haber sido líderes espirituales que guiaran a la nación a Dios con toda devoción, con un arrepentimiento nacional, con un quebrantamiento en el corazón, con una proclamación del Mesías, habían establecido su propio liderazgo ajeno al de Dios. Ya no eran de Dios. Y habían matado a los profetas. Testimonio de eso es las mismas palabras de Jesús cuando llora en Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén! Tú que matas a los profetas. Jesús no se equivoca. El Evangelio de Lucas tampoco. Porque recientemente habían dado muerte a Juan. Y ellos no creyeron nunca en el rol profético de Juan el Bautista.
Un hombre de Dios que fue elogiado por el mismo Mesías. Un hombre que vino a anunciar el camino del Señor. Un hombre que vino a traer a la nación al arrepentimiento. Y que les dijo a estos mismos líderes, ¿quién les ha enseñado a huir de Dios? Jesús les lleva a eso. Pero lo más climático de todo es que anuncia algo que ellos van a hacer más profundamente. Ellos van a dar muerte al autor de la vida. Ellos van a dar muerte al Hijo amado. La parábola hace una conexión tremenda con Lucas, de manera tremenda con el capítulo 3. Porque en el capítulo 3 recordamos nosotros que se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y ahora en esta parábola, el Hijo amado de este viñador es matado. Él le anuncia a ellos que su pecado es tan profundo y es tan serio que son culpables de la muerte del Mesías. ¿Cuál es la reacción? Como mismo nosotros, Dios no quiera eso. Claro, en términos literales sería como Pablo a los romanos muchas veces dice, en ninguna manera. Esa es la literalidad de esa expresión. Ellos dicen, no, eso nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a matar al Mesías. Siguen todavía en la ceguera espiritual, siguen profundizando en su pecado. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios daría a muerte a su Hijo en la cruz para consumar la salvación. El punto es que Dios traería juicio sobre esta nación que ha despreciado a Dios, empezando con el liderazgo, y daría entonces el evangelio a otros, porque la nación de Israel sencillamente rechazó al Mesías, y a través de ese rechazo fue que el evangelio llegó también a los gentiles, nosotros. Ahora, ¿cómo lo hará Dios? Como dije, por medio de ese rechazo, por medio de esa muerte, de ese Hijo amado, a quien Él constituyó el pilar de la salvación. Y es interesante porque en palabras de Jesús, citado por Lucas, Jesús apela al Salmo 118 para dar más respuestas a estos líderes. Y los lleva al Salmo para que entiendan que el Salmo habla de salvación. El Salmo habla de júbilo por esa salvación, por la misericordia de Dios mostrada. Y en ese Salmo se habla de la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza de ángulo. Ha venido a ser lo que sostiene el edificio. Ha venido a ser lo que sostiene toda la construcción. ¿Por qué es tan central la muerte de Cristo? Es tan central el rol de Él como Salvador, que todo lo demás se derrumba si Él no está. Se derrumba todas nuestras imaginaciones, todos nuestros pensamientos para salvación, todos nuestros esfuerzos para salvación se derrumban si Cristo no está. Porque como el testimonio de Lucas también en Hechos expresa en palabras de los apóstoles que no hay otro nombre en lo cual las personas puedan ser salvos. Cristo. Por eso es tan evidente esto. Pero lo más importante en esta narrativa es que la exaltación del Hijo viene después del sufrimiento. O sea, va a morir, va a sufrir primero, va a morir, pero va a ser vindicado. Y eso es de lo que va el Salmo. Ahora, a diferencia de otros evangelios, Lucas añade una frase que es muy importante en este contexto, y es en el verso 18 cuando dice, cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado y desmenuzará cualquiera sobre quien ella caiga.
Es interesante porque ahora Lucas, usando las palabras de Jesús, se relaciona, ahora toma una cita combinada del Antiguo Testamento. Una cita de Isaías capítulo 8 y de Daniel capítulo 2. Es interesante notar que en Isaías 8, el profeta habla de una invasión que vendría de los asirios. Llegarían y acabarían. Pero él mismo en el versículo 14 de ese capítulo, el versículo 15, dice el propósito por el cual Dios permitió esa invasión. Y es para que el pueblo le tema, para que el pueblo busque su rostro, para que el pueblo venga en obediencia al Señor. Pero no es todo, porque también dice que aquellos que los rechazan en ese mismo contexto serán destruidos. Serán quebrantados como una piedra sobre ellos, serán quebrantados. Es una imagen de traes arrepentimiento al pueblo y juicio para el que no se arrepienta y no quiera vivir en el temor del Señor. Y cuando vamos a Daniel, sabemos la historia de Daniel capítulo 2, cómo él interpreta el sueño misterioso que, por cierto, ni Nabucodonosor sabía que había soñado. Y Dios le revela a Daniel el sueño. Y en esa imagen de la estatua de bronce con los pies y con todas aquellas cuestiones que hay, dice Daniel que una piedra sale y la desmenuza. Una piedra sale y destruye la estatua. Sabemos que en el mismo libro de Daniel eso de la estatua no es solamente no es una estatua literal. Se refiere por el propio Daniel a reinos establecidos, pero reinos que serán quebrantados por la piedra. Sabemos que esa piedra es Cristo. Es el Hijo del Hombre, según Daniel y también después en Apocalipsis, que establece un reino a quien se le ha dado una autoridad suprema, una autoridad que es diferente a todos los reinos. No es un autoritarismo, es una verdadera autoridad. Y lo interesante de esta piedra, Cristo, es que la autoridad es consumada con su sacrificio en la cruz. ¡Wow! ¿Qué está tratando de decirnos? Que Dios establece el reino, su reino, con toda la autoridad. Que es aquel que completa a Jesús la voluntad de Dios para su pueblo. Y que todos aquellos que le reconozcan disfrutarán de vivir bajo la autoridad de Dios, bajo la instrucción de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo los beneficios de Dios. Pero aquellos que le rechazan serán quebrantados. Me gusta mucho lo que dice Hunter de esta parábola, y cito textualmente lo que dice. La parábola es el cuadro de la historia de Israel a través de sus largos siglos que pinta nuestro Señor. Así se portó Dios en gracia con su pueblo, y así ellos trataron a los mensajeros que le envió. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados de Dios. Y ahora las cosas llegan a un terrible clímax. En un sentido, la historia es una autobiografía. El hombre que la contó era su protagonista. Y dentro de pocos días después de contarla, llegó esta a realizarse. Dios envió a su único hijo, a su amado, a Israel, para lograr su apelación final. Y lo mataron fuera del muro norteño de Jerusalén. Hermanos, despreciar la autoridad de Jesús sobre nuestra vida, su rol para completar la salvación, es matarle a Él. Es despreciarle, es volver a crucificarle a Él, es volver a tentarle a Él hasta la muerte. Para nosotros, para muchos de nosotros que estamos en posiciones de liderazgo,
tenemos que entender que la autoridad que se nos ha delegado no es nuestra. Y tenemos que entender que la autoridad es de Dios, pero tenemos que vivir en términos de dicha autoridad. Y dicha autoridad tiene como contenido el Evangelio. Es el Evangelio el que anunciamos. Es el Evangelio el que transforma las vidas. Es en la persona de Cristo que Dios completa la salvación. No es en nuestras palabras o dictámenes hacia las personas para que vivan de una u otra manera. No es nuestro legalismo. Es la forma de Dios. Es Cristo, mis hermanos. Hermanos, cuando dejemos a un lado lo que Dios dice claramente a su palabra para seguir nuestros propios argumentos, hemos establecido nuestra supuesta autoridad. Tengamos presente que todos los que rechazan a Cristo experimentarán el juicio de Dios. Y algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar serían: ¿cómo responderemos al obrar de Dios en Cristo? ¿Nos someteremos o viviremos por nuestra cuenta? Ahora que conocemos de qué va la autoridad de Jesús, ¿qué haremos? ¿Seguiremos estableciendo la nuestra, la supuesta autoridad nuestra? ¿O nos humillaremos y vendremos a Él para que nos enseñe, para que nos transforme, para que siga trabajando en nuestras vidas? Hermano, concluyo. Todavía el reino de Dios espera su consumación. Es una realidad que para todos que todavía no ha llegado a su término. No estamos en el estado eterno de las cosas. Todavía estas cosas no han sido cambiadas. No hay un cielo nuevo y una tierra nueva todavía. Por lo tanto, todavía seguiremos luchando con establecer autoridades terrenales, lo que yo llamo autoritarismos, contrarios y ajenos a la voluntad de Dios, completamente opuesto a lo que nos enseña Lucas con respecto a la autoridad de Cristo que debe estar en nuestras vidas. Van a seguir los hombres buscando esto, los gobiernos van a exigir que se les obedezca, y todos aquellos que les riten serán castigados por ellos. Eso es algo que va a pasar. Sin embargo, debemos tener claro la gran verdad que hemos afirmado a la luz de ese pasaje. Escuche, Jesús posee la autoridad legítima para consumar la salvación. Es Él, nadie más. ¿Y qué implica eso para nosotros? Dos cosas. Lo primero es que nadie más puede salvar al hombre que no sea Cristo. Nadie más. Y lo segundo que implica es que Él, su obra en la cruz, es el sello de su autoridad. Es así. Porque es en la resurrección, es donde Cristo fue declarado completamente, consumadamente, el autor de la salvación. Si no me cree, lea Romanos capítulo 1. Pablo a los romanos, específicamente hablando de Dios, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aclara bien Pablo que era del linaje de David según la carne, y escuche bien esta última parte, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el único que posee la autoridad legítima para consumar la salvación en nuestras vidas. Más vale que sometamos nuestras vidas a dicha autoridad. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la obra tan grande que has hecho en la persona de Cristo.
pero al mismo tiempo te pedimos perdón por la manera tan rebelde en la que hemos procurado vivir por nuestras supuestas autoridades, por querer establecer lo que debo o lo que no debo ser y cómo o no debo pensar, cuando tú nos llamas a someternos para tener la mente de Cristo, para disfrutar de tu cuidado, de tu transformación y por sobre todas las cosas de tu salvación. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a vivir humildemente, sabiendo que nosotros no somos nada, pero que tú, Señor, lo eres todo. En el nombre de Jesús. Amén.